Bien, el siguiente ejercicio es uno en el que me piden el diagrama del cuerpo libre y me dan tres, tres casos. El primero es el de un plano inclinado y tengo el objeto ahí. El segundo, tengo una mesa y acá encima tengo mi objeto. Y el tercero, tengo el techo, tengo una soga y ahí tengo a mi cuerpo. Bien, empecemos con el segundo, que es el más fácil. Tengo sobre... Siempre el diagrama de cuerpo libre lo tienen que hacer aparte. ¿Sí? Este es mi objeto. Tengo el peso del cuerpo. Y como está apoyado sobre la mesa, tengo la normal, la fuerza que hace la mesa sobre el cuerpo, que se llama normal. Bien. Ok. En este caso y en este voy a tener que usar la descomposición de fuerza, ¿sí? Voy a hacer el primero nada más porque en el tercero es básicamente lo mismo. Bien, entonces yo acá lo que tengo es un cuerpo que está sobre un plano inclinado. Y el peso, bueno, acá tengo un ángulo de ese plano. Y el peso del cuerpo que va en esta dirección. ¿Sí? Ahora, este objeto, si yo lo pongo sobre un plano inclinado, va a empezar a caerse sin que si yo no lo toco y lo pongo en un plano inclinado, el cuerpo va a empezar a caerse. ¿Por qué? Por el peso que tiene. Pero ese peso que lo está haciendo moverse no es este. ¿Por qué? Porque el cuerpo se va a mover en esa dirección. Y el peso de mi cuerpo está yendo así. Con lo cual, lo que hace que esto se mueva, sí es el peso del cuerpo, pero es el peso del cuerpo en la componente X. ¿Sí? Yo puedo descomponer este peso en una componente en X y en una componente en Y. ¿Sí? Bien. Y lo que me genera movimiento es este peso en X. Bien. Acá vamos a ponerlo, vamos a dibujarlo afuera para que se vea mejor. Entonces tengo el peso del cuerpo, que tiene una componente en X y una componente en Y. ¿Sí? Bien, acá se me forma un ángulo. ¿Sí? Entre el peso de la componente en Y y el peso se me forma un ángulo. Bien, entonces, si yo veo, acá se me formó como una especie de triángulo, de un triángulo rectángulo, ¿sí? Tengo esto. ¿Sí? Si yo esto agarro y lo giro, queda así. Donde esta va a ser el peso en Y este va a ser el peso en X. ¿Sí? Y este va a ser el peso. Bien. Esa componente en X por trigonometría va a ser igual al peso por el seno de alfa. Este es el ángulo alfa. Y este peso en Y va a ser igual al peso por el coseno de alfa. ¿Sí? Okay. Esto sin algún problema tendrán que calcularlo, que creo que no hay, pero tienen que usar estas fórmulas. Bien, que esto se lo pueden aprender de memoria o usando esta regla que no sé si la conocen, que es SOHCAHTOA, me dice que
el seno de un ángulo es el opuesto sobre la hipotenusa. Por ejemplo, el seno de alfa es el opuesto es p de x, sobre la hipotenusa. Si yo paso esto multiplicando, me queda que p por el seno de alfa es igual a p de x, que eso ya lo teníamos acá. Esta es la parte del SOHCAHTOA. K me quiere decir que el coseno del ángulo es igual al adyacente, que el adyacente es el que no es el opuesto, o sea, el opuesto del ángulo alfa es p de x, el adyacente es p de y, p sub i sobre la hipotenusa. Si esto lo paso multiplicando, me queda que p por el coseno de alfa es igual a p sub i. ¿Sí? Que es lo mismo que teníamos acá. O sea, o se lo acuerdan esto de memoria, o se acuerdan de esta regla y lo pueden ir reduciendo. Bien. Cuestión, lo importante es que en un plano inclinado puedo descomponer las fuerzas en una componente que está en la misma dirección que tiene el plano y la otra que es una componente en el eje Y. Lo que hace que mi cuerpo resbale no es el peso, sino es el peso sub X, la componente del eje X del peso. Eso es lo que hace que mi cuerpo caiga. Bien, después hay un ejercicio que dice, aplicando el teorema de Pitágoras a las dos componentes perpendiculares de una fuerza, hallar el módulo de la fuerza resultante y representar gráficamente las siguientes fuerzas con sus componentes. Y por ejemplo me dice que F de A tiene un componente en X de 82 Newton y un componente en Y de 24 Newton. Esto sería FA de X y esto sería FA en Y. Pitágoras, que es lo que me dice, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuál es acá mi hipotenusa? F de A. ¿Y cuáles son mis catetos? 82 Newton, que es el X, y 24 Newton, que es el componente en Y. Con lo cual es meter esto acá y sale el resultado. Bien, después, entonces el ejercicio que vamos a hacer es el 24, que dice, utilizando las pocas ecuaciones y equivalencias tratadas a las preguntas anteriores, se pide calcular el peso de una persona que tiene una masa de 76 kilogramos y expresar el resultado en newton y en kilogramos fuerza. Bien, yo sé entonces que peso es igual a la masa por la gravedad. Peso va a ser igual a 76 kilogramos por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Esto me va a dar en newton y el peso me da 744,8 newton. Si yo tengo que pasarlo, porque me lo pide también en kilogramos fuerza, tengo que saber mi equivalencia, que me dice que un kilogramo fuerza es igual a 9,8 newton. Entonces, digo, peso es igual a 744,8 newton. Hacemos el pasaje de unidades. 9,8 newton equivale a un kilogramo fuerza. Saco, tacho las unidades y me queda que el peso expresado en kilogramos fuerza es de 76 kilogramos. Y miren esto, es lo mismo que tengo como masa. Siempre va a ser así. Esto lo dijimos en uno de los videos, que si en la Tierra, siempre en la Tierra, si una persona tiene una masa de 3 kilogramos, va a tener entonces un peso de 3 kilogramos fuerza. Pero en Newton el peso va a ser distinto. ¿Por qué? Porque multiplico por lo que es la gravedad. Bien, después me pregunta calcular la masa de una persona que pesa 60 kilogramos fuerza. Bueno, va a ser 60 kilogramos, por lo que vimos recién. Pesa lo mismo la persona en lo alto de una montaña y en el llano de Buenos Aires. ¿Por qué? No pesa lo mismo. ¿Por qué? Porque la gravedad, porque va a depender de la gravedad del peso. Y la gravedad va a depender de la distancia que haya respecto del centro de la Tierra.
Por eso no va a ser lo mismo en el llano de Buenos Aires que en lo alto de una montaña. ¿Varía la masa de una persona en lo alto de la montaña y en el llano de Buenos Aires? No, la masa va a ser siempre la misma, esté donde esté. Porque es la cantidad de materia que tiene el cuerpo y la cantidad de materia no cambia. Bien, después, ¿cuál es la aceleración de una caja de 10 kilogramos si se le aplica una fuerza neta de 180 newton? Bien, anotamos los datos. Bien, entonces lo vamos a hacer acá, creo que alcanzo. Este es el ejercicio 25. ¿Sí? Me dice la masa es de 10 kilogramos y la fuerza que se está aplicando, la fuerza neta, o sea la fuerza resultante, es de 180 newton. Entonces utilizo el principio, la segunda ley de Newton, fuerza es igual a la masa por la aceleración, y reemplazo 180 newton es igual a 10 kilogramos por la aceleración. 180 newton, abro la unidad de newton en kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, es igual a 10 kilogramos por A. Esto que está multiplicando pasa dividiendo. 1 sobre 10 kilogramos es igual a aceleración, tacho, tacho, y me queda, lo voy a poner acá abajo, que la aceleración es de 18 kilogramos. Bien, el siguiente ejercicio me dice: la aceleración de un corredor de 890 newton de peso es... La aceleración máxima de un corredor de 890 newton de peso es de 28,9 metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué fuerza es necesaria para obtener la máxima aceleración? Bien, y lo bueno es que tengo el resultado, así que voy a saber si lo pensé bien o no, si me da lo mismo. Bien, entonces me está diciendo que ya me da la aceleración máxima, es de 28,9 metros sobre segundo al cuadrado, y que el peso es de 890 newton. Y me pide cuál es la fuerza que va a generar esa aceleración máxima. Bien, yo tengo la única fórmula que sé es fuerza es igual a masa por aceleración. Fuerza es la incógnita. La aceleración la tengo como dato. Y la masa la voy a sacar de acá. ¿Sí? Entonces digo, peso es igual a 890 newton. Esto es igual a la masa por la gravedad. 890 newton, que es lo mismo que poner kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, es igual a la masa, que no lo tengo, y la gravedad, que yo sé que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Paso esto que está multiplicando, lo paso dividiendo. 890 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado por 1 sobre segundo al cuadrado dividido 9,8 metros, y acá lo que hice fue pasar este segundo que está dividiendo, lo pasé multiplicando, y este 9,8 que está multiplicando lo pasé dividiendo. Cancelo metros con metros, segundo al cuadrado con segundo al cuadrado, y divido, y me da que la masa es igual a 90,81 kilogramos. Bien, ya tengo la masa. Ahora ya tengo todos los datos para hacer la fuerza. Digo, fuerza es igual a la masa, 90,81 kilogramos, por la aceleración máxima, que es 28,9 metros sobre segundo al cuadrado, y eso me da 2624,4 newton. ¿Sí? Que el resultado me decía 2615,4 newton. Bueno, eso que no da exactamente igual se debe a los decimales que uno vaya tomando. Acá yo corté 90,81, pero había más decimales, con lo cual si yo los pongo más voy a ir cambiando el resultado, que eso debe ser lo que pasó, que por eso no da igual. Bien, entonces eso sería la guía 6.
no resolví todos, solamente algunos. Pero bueno, si tienen alguna otra duda, nos escriben o al Instagram del centro o mismo en los comentarios del video. También si algo no quedó claro, nada, pueden escribirnos. Y bueno, nos estamos viendo. Éxitos.